Listo, ahora sí, estamos por iniciar. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a esta presentación de los jueves que van enfocados en la parte de salud. Mi nombre es Daniel Omelí. Como saben, voy a estar aquí como anfitrión dándole lectura junto con mi compañera Susana Gómez, quien es la experta y es la responsable de darnos ese sustento y esa información fidedigna para hacer esas sugerencias desde el aspecto de salud. Es muy importante que si eres nuevo, te recordamos también este disclaimer importante que la información que hoy vas a recibir, las sugerencias se van a dar desde el aspecto nutricional, ¿sí? No somos medicamentos, no intentamos reemplazar ni los medicamentos ni la atención médica. La salud es algo muy complejo y a pesar de que tenemos una ciencia muy poderosa que vamos a estar hablando de eso, intentamos en esos aspectos nutricionales poder auxiliar y tener una mejora en la misma, ¿no? Entonces, llévate las sugerencias de aquí, las puedes y te sugerimos que las veas con tu médico de cabecera y también muy importante que si vas a preguntar por un caso complejo, nos ayudas mucho si esa información viene con un diagnóstico médico, si lo tienes, que seas responsable compartiéndonos también los medicamentos y las condiciones que esto puede ser que ayude a que la respuesta sea más personalizada y vaya más ajustada a cada persona. Teniendo eso como base y que las recomendaciones de aquí no intentan reemplazar eso, te llevamos esa información para que las sugerencias sean más ad hoc a las mismas. Y muy importante para nosotros darle la bienvenida a nuestra experta Susana Gómez. Como siempre, le agradecemos mucho por su tiempo y es la responsable de darnos esa información y que tú la compartas y que verdaderamente sea llevando el bienestar a los demás, que podamos hacer también una oportunidad, pero teniendo como centro el beneficio, ya sea de nosotros, de cómo nos estamos cuidando y las personas que nos importan. Ese es el centro y el eje del cual se basa todo. Así que bienvenidos como siempre. Susana, muchísimas gracias. Un gusto tenerte por acá y listos para iniciar con la capacitación del día de hoy. Claro que sí, Dani, con mucho gusto. Aquí estamos para apoyarlos en lo que se necesite. Muy bien, ya nos están llegando varias preguntas y habían quedado también pendientes justo porque la charla de la semana pasada fue enfocada en la parte de cuidado de la piel. Nos llegaron varias preguntas que se guardaron para hoy, para aquellas preguntas que preguntaron con anticipación, pues que sepan que no se perdieron, ¿no? Voy a darles lectura y vamos turnando con las que están llegando en el chat y con las que estaban llegando de las semanas pasadas. Y por acá tenemos unos casos también que nos hicieron llegar. Comenzamos con este. Es un caso clínico, no se integró también la nota médica, pero hicimos un resumen del mismo. Dice, tenemos un paciente masculino de 31 años con diagnóstico de meningioma frontal grado 2. De acuerdo con la nota que adjuntó, ¿no? El paciente ha presentado crisis convulsivas previas, alteraciones neurológicas asociadas a la lesión frontal, evaluación clínica y seguimiento por especialistas, indicando un tratamiento anticonvulsivo con levetiracetam de 1000 miligramos. Actualmente se encuentra en un manejo médico con vigilancia y evolución neurológica. Adicionalmente, se ha sugerido un protocolo complementario. El que está llevando en el momento es de cúrcuma, Dreaming Deep y chía omega 3, ¿no? Pero en el enfoque de la neuroprotección y el control de la inflamación y el apoyo a la función cerebral, ellos nos preguntan si pues quieren confirmar primero cuál podría ser el mejor protocolo, si pueden llevarlo el que ya están llevando o cuáles les sugieren. Lo que les hace ruido es, les da miedo la parte de antiinflamatorio, ¿no? Y qué protocolo pudieran llevar ellos considerando la función neurológica sin interferir en el tratamiento médico, si está bien el que están llevando, si hay que hacer unos cambios y vigilar ese tipo de pacientes, ¿no? Claro que sí, Dani, con mucho gusto. En este caso, lo más importante, como bien lo dices, es la parte inflamatoria. El protocolo que están utilizando de cúrcuma, Dreaming y chía está perfecto para esa función, pero también es importante la parte de la mielina, que es la parte que recubre el sistema nervioso. Para eso, el mejor nutriente es la granada, comúnmente en enfermedades neurodegenerativas o enfermedades neuronales agudas. Se recomienda la parte de 3 gotitas de granada 3 veces al día y se puede hacer el uso de NAC, 2 gotitas en la mañana y 2 gotitas por la noche. Sería lo único que le agregaríamos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Voy a dar lectura a otro por acá y luego me voy turnando en las que nos llegan en el chat. Nos escriben, buenas tardes, mi esposa está en un tratamiento de miastenia gravis desde hace 3 años. Está en un lapso de tiempo, en este lapso de tiempo ha recibido 6 tratamientos de inmunoglobina humana y 8 eventos de rituximab. Tiene 3 años tomando piridostigm
ticmina en dosis de 2 tabletas cada 4 horas, además de otros medicamentos para el estómago, ya que sufre de inflamación de colon y está con sobrepeso por los corticoides que ha recibido y de repente excesivos escurrimientos nasales y debe nebulizarse. Mm, Debe nebulizarse cuando así lo sucede. Creemos que tomando cúrcuma y quizás otros suplementos puede mejorar sus síntomas del estómago y la fatiga crónica. Dice, ¿qué otro suplemento recomiendan? Gracias. Estaría al pendiente en la plática de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, en ese caso lo ideal es una combinación de suplementos. Sería la cúrcuma, como bien lo mencionas, sería la chía y sería el jengibre. En este caso serían 5 gotitas de cúrcuma, 20 gotitas de chía y 5 gotitas de jengibre en medio litro de agua para tomar durante el día. Y por separado, para la parte de fatiga y la parte de sistema inmunológico y mucosas y vía respiratoria, es el uso de glutatión con citrus. Vamos a poner 10 gotitas de glutatión y 20 gotitas de citrus en medio litro de agua y también para tomar durante el día. Esto no hay que ponerlos juntos, son dos combinaciones por separado y esto nos va a ayudar a elevar la parte del sistema inmunológico. Perfecto, pues muchísimas gracias y continuamos con la lectura. Nos llega por aquí en el chat. Dice que se recomienda para un joven que padece de depresión, ansiedad, le da gastritis muy seguido y se enferma mucho de gripe. Claro que sí. En cuestión de ansiedad, uno de los nutrientes que más nos ayudan en la parte de complementación con el tratamiento es precisamente el Dream Dip y el NAT. Comúnmente mandamos 5 gotitas de NAT con 3 gotitas de Dream Dip en medio litro de agua para tomar durante el día. Y también es importante el uso para el sistema inmunológico, el glutatión, el jengibre y el citrus. Comúnmente ponemos 20 gotitas de citrus, 10 gotitas de glutatión y 5 gotitas de jengibre en medio litro de agua para tomar durante el día. Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos con las lecturas que llegaron de la semana pasada. Dice, tenemos este caso de una mujer de 56 años con hipotiroidismo, menopausia, sangrado en encías por las mañanas, sensación de piernas muy pesadas, inflamación en pantorrillas y pies a final del día, sobrepeso, hernia inguinal. Además refiere cansancio crónico y sacroileitis y por su trabajo permanece mucho de pie. Ella comenta que anteriormente había tomado algunas alternativas, pero no ha percibido cambios notables, ¿no? Y los beneficios concretamente que está esperando, por lo que decidió realizar por su cuenta el proceso de desintoxicación. Nos comenta que ya está tomando, pero en este caso enfocado para la tiroides, recomendado de una charla, Dreaming Deep, Chia y Nat. Y nos pregunta cómo podría estructurar de forma más adecuada su protocolo para cada uno de estos síntomas y por cuánto tiempo debería mantenerlo, ya que otros apoyos y qué otros apoyos serían recomendables para ayudar a sentirse muchísimo mejor de forma integral. Claro que sí. Mira, en este caso, lo importante es, por ejemplo, aquí en protocolo, falta la cúrcuma. Yo te recomendaría cúrcuma, una capsulita cada 12 horas, cuando menos el primer mes, para empezar a bajar la inflamación. Está bien el Dreaming Deep y la chía como parte de regulación hormonal. Lo ideal es que lo tomes en agua. Igual el NAP te va a ayudar para la parte de la energía. Y puedes poner 5 gotitas de Dreaming con 20 de chía y 5 de nat en medio litro para que estés tomando durante el día. Pero sí te falta aquí el implementar la cúrcuma para que trabajes también los procesos inflamatorios y cuando menos el primer mes, una capsulita cada 12 horas. Perfecto. Igual aplicando la pregunta ahorita que dice el proceso de desintoxicación, ¿por cuánto tiempo tú consideras que es viable cuando demos la recomendación o cuando nosotros apliquemos el proceso de desintoxicación, considerar un periodo en el cual podemos evaluar los cambios, ¿no? Porque cada uno va a ser diferente, lo entendemos, pero ¿cuál consideras que es un periodo razonable para empezar a autoanalizarnos o ver una posible mejoría en las personas? Comúnmente una desintoxicación la mandamos de 15 días a un mes. Más del mes ya no es desintoxicación, ya estamos entrando en metabolismo y nutrición.
sobre todo porque las personas que nos han podido acompañar en las charlas presenciales se han dado cuenta cómo la célula cambia en un minuto al momento o se estimula en un minuto al momento de tomar los nutrientes. Entonces, cuando nosotros se los mandamos diluido en agua o puesto en agua, cada que tú tomas un traguito, lo que estás haciendo es ese estímulo y esa reprogramación celular que le permite a tu célula estarse adaptando a un nuevo funcionamiento de manera fisiológica. Entonces, esa parte es importante porque después de 15 días, un mes, la célula ya agarró un ritmo. Recuerden que lo que hacemos es poner a trabajar la célula, no es que el nutriente cambie la parte patológica o funcione como un medicamento. No, no funciona así. Funciona de la forma en que los nutrientes van enfocados a alguna estimulación celular o alguna estimulación de los canales metabólicos y esto le permite a la célula poder trabajar de una mejor manera. Entonces, a partir de 15 días, un mes, la célula ya se desintoxicó. ¿Por qué? Porque ya tuviste esa programación. Después de eso, ya lo que hace es agarrar los nutrientes, como su nombre lo dice, para nutrirse y empezar a utilizar los medios de reparación. Entonces, ideal en desintoxicación, 15 días, un mes máximo. Muy bien. Contestando una pregunta que nos llegaba por aquí, nos habla de qué es desintoxicación, que hablamos de la combinación, que hay varios tipos y ya en publicidad, de hecho, vamos a trabajar en estrategia para darles las fórmulas como, este sería lo básico porque a veces queremos cierto cambio, pero nuestro cuerpo está muy intoxicado. Entonces, ¿cuáles serían las sugerencias con el protocolo, no? Pero hablamos dentro de esos varios tipos de jengibre, de citrus y de chía, ¿no? Que ese es uno Así de los es. tipos de desintoxicación que nos ha sugerido y es el que hemos visto en el microscopía de campo oscuro de una célula paralizada y después el cambio con un minuto y cómo se empieza a acelerar, ¿no? Entonces es como un sugerido básico. Vamos allá en fórmulas y hablando para poderlo repetir más fácil y sugerir a darles un video donde se habla por qué, las dosificaciones y que sea como algo sugerido de, mira, si vas a iniciar, independientemente que luego lleguemos al punto donde te sugerimos otros nutrientes, este sería como el protocolo adecuado, ¿no? Para iniciar. Lo comento para las personas y ahorita tocamos el tema de las preguntas que van llegando ya de desintoxicación celular, metabolismo y demás, ¿no? Para respetar el orden, pero quería aclarar el punto con la pregunta. Nos preguntan también por aquí, señora de 60 años con problemas de reflujo e inflamación y falta de sueño, ¿cuál sería la sugerencia más adecuada? Claro que sí. Miren, muchas veces cuando hablamos de sueño, yo siempre les menciono que hay muchas condiciones que hay que valorar en ese sentido, porque una de las primordiales causas es la deficiencia de producción de melatonina de manera fisiológica en el cuerpo. Muchas de las personas que tienen trastornos del sueño tienen muchos problemas gastrointestinales. ¿Por qué es relevante esto o por qué es importante? Porque al final del día, un gran porcentaje de la melatonina se produce en el intestino, viaja hacia la parte del cerebro como un neurotransmisor y empieza a trabajar en función de neurotransmisor y hormona. Entonces, es importante en este caso ayudarle a la parte de la mucosa y del intestino para que puedan trabajar en conjunto y esto nos lleve a una reparación de la parte celular, sobre todo de las mucosas. En este caso, lo más importante es la chía, el citrus y el jengibre, pero en este caso, por el reflujo, vamos a utilizar una dosis muy bajita de jengibre. Comúnmente a los pacientes se les hace la parte de la sugerencia donde van a utilizar 20 gotitas de chía, 20 de citrus y solamente 5 gotitas de jengibre en medio litro de agua para tomar durante el día. Puede implementar por las noches el uso del Dream and Deep tomando de 5 a 10 gotitas. Yo siempre recomiendo que inicien con dosis bajita porque puede haber una interacción con el GABA y el GABA al ser un neurotransmisor inhibitorio muchas de las veces lo que va a hacer o lo que va a promover es precisamente la estimulación neuronal y hay mucho paciente que las primeras semanas o en las primeras tomas
primero se altera su mente y no alterarse en el mal sentido de la palabra, sino que se altera en querer conectar y comunicar las vías de señalización y en lugar de dormir, el paciente se siente muy alerta, se siente muy activo, muy conectado y por eso es que le recomiendo iniciar con 5 gotas. Si pasa esto, que tuvimos sueños perturbadores, sueños activos, que estuvimos pensando toda la noche, nos estuvimos moviendo toda la noche o nos costó llegar al sueño profundo, hay que bajar las dosis. De ahí nos podemos ir a 3 gotitas o incluso a 1 gotita. Yo tengo pacientes que con una sola gota es suficiente para regularles el sueño. Entonces, recuerden que al ser bioactivos o biomoduladores, lo que hacen es interactuar con la célula de cada quien. Eso también lo hemos podido ver a partir de el estudio con el microscopio, cómo con cada paciente los nutrientes van a actuar diferente. Entonces, eso es importante que ustedes se lo lleven hoy. Hay que iniciar siempre con dosis bajitas para ver dosis respuesta, dosis tolerancia y de ahí podemos incrementarla o disminuirla. Sí, un poco complementando eso, o sea, recuerden que de todos modos tenemos una garantía de satisfacción que puede aplicar y creo que a veces la experiencia con otro tipo de tecnología, nuestra recomendación llega a ser por la ignorancia que tenemos, pues voy a recomendar algo fuerte para que sienta el cambio y vea que esto es diferente a los demás. Y digo, podemos aprovechar mi sugerencia, tenemos todo el mes para evaluarlo, vamos comenzando de poco, irlo incrementando gradualmente, así la persona se va haciendo consciente de cuál es su dosis ideal y si llegara a ver algo, ¿sabes en qué dosis no siente ese inconveniente, la inflamación o demás? Entonces va a estar tanto ustedes prevenidos, la garantía ahí va a estar, la persona también va a tener una mejor experiencia y a final de cuentas que lo que queremos es la satisfacción del cliente, para ambos casos va a ser más viable de esa forma, ¿no? Entonces es mi sugerencia. A veces desde un principio es una dosis fuerte, ya el cliente te manifiesta que mejor te quiere cambiar por otro producto o demás, y no tenemos tiempo para reajustarlo porque ya hubo como ese pensamiento, ¿no? De es que me dio sueño, es que me dio mucha energía. Entonces, una sugerencia personal, de los pocos casos, creo que he atendido como dos en soporte de personas que a lo mejor la dosis era muy fuerte y que pidieron la garantía. Entonces, mi sugerencia, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera te dicen, no, cámbiamelo por otro producto. Es como, la tecnología está muy bien, solo este producto, cámbiamelo por tal. Entonces, lo dejo a su consideración para aumentar la experiencia del cliente y también ustedes, ¿no? Al hacer la sugerencia. No, Una y sobre pregunta. todo, Dani, algo que recomendamos mucho es, es importante que ustedes empiecen a llevar en su día a día bitácora de síntomas, porque muchas veces tenemos tantos síntomas que cuando se van quitando no les prestamos atención. Hasta que haces conciencia, ya dices, ah, caray, esto ya me dejó de pasar. Estamos tan acostumbrados a vivir con inflamación, con dolor, con incomodidad, con ciertas sintomatología básica del día a día que te acostumbras tanto a ella que ya no le tomas atención o no le prestas atención si está presente o no. Entonces, ese punto sí es importante que ustedes también tengan una bitácora de síntomas para que al finalizar del haber probado el producto, evalúen en qué mejoraron y en qué no, porque como bien lo dices, Dani, puede ser la combinación de nutrientes, puede ser la dosificación, puede ser el entorno. Y ahí se pueden hacer modificaciones que nuestro objetivo, más que el decir, tómate todos los productos, compra todos los productos, es llevarles a ustedes salud, que ustedes tengan nutrientes al alcance que les permitan revitalizar sus células y que la célula sea la que haga el trabajo. No necesitamos que un nutriente cumpla la función de un medicamento. Para eso existen los medicamentos, para eso son creados y desarrollados los medicamentos, para atacar los síntomas. Nosotros de lo que nos encargamos es de nutrir la célula para fortalecerla y complementar todos estos tratamientos que a la par van a tener una mejoría al finalizar de sus tratamientos. Muchísimas gracias. Una pregunta que tenemos en el chat dice, mi hija trabaja en una planta donde usan cloro industrial y ella tiene que tocar lo que limpia para verificar que esté bien hecho el trabajo. ¿Qué le puede ayudar? Una que, Dani, se me cortó un poquito. En una planta donde usa cloro industrial, dice que ella tiene que Ya. tocar la superficie y en cuanto a eso, tanto si es de la piel como del suplemento, ¿qué le pudiera ayudar para...?
esa parte que Claro que puede llegar a ser sí. tóxico. Mira, el cloro tiene una reacción muy interesante en el cuerpo porque nosotros también tenemos una producción interna de cloro, entonces tiene una reacción bastante reactiva y bastante interactiva en la célula. Comúnmente, cuando tienen este tipo de trabajos, les recomendamos mucho el uso de glutatión y de citrus vía oral para que les ayude a desintoxicar la célula. Comúnmente, como este es digamos, un síntoma trabajo de riesgo, se recomienda pues sí que lo estés tomando por un buen tiempo, porque todo el tiempo te estás exponiendo a eso. ¿Cómo lo hacemos? 10 gotitas de glutatión y 20 gotitas de citrus en medio litro de agua para tomar durante el día. Y de manera tópica, te recomiendo que por las noches utilices el sérum de cúrcuma para que te ayude a desintoxicar, porque con el paso del tiempo la piel va sufriendo ciertas debilidades, digámoslo así, en las células de la piel y esto pudiera cada vez hacerte más reactiva en sentido de que tu piel sea más sensible o que pueda tener reacciones mayores con el paso del tiempo en este trabajo. Sí, que creo por la temporada, ahora que de pronto ir a alguna alberca o algo así, a veces que las proporciones de cloro que les llegan a poner, la mayoría a veces, no digo que todos, pero no lo miden y a veces hay una reacción, les digo por si luego ven personas de ese tipo que también lo pudieran aplicar. Cambia un poco para esta parte cutánea, si es un exceso de cloro en una alberca, por ejemplo, que me ha tocado ver esos casos después de vacaciones, ¿no? ¿Cuál recomendarías? ¿También sería con la cúrcuma el poderlo proteger o regular la piel? Sí. Sí, pero en esos casos, Dani, como es toda la piel, a veces es complicado aplicar el sérum en toda la piel. En esos casos se recomienda más tomar la cúrcuma y de preferencia se recomienda una capsulita en la mañana y una en la noche. Bueno, ahí lo tienen. Digo, es un caso que me tocó ver de personas que por el exceso de cloro se debilitaba la piel y tenían o algún tipo de afección o alguna reacción de que se empezaba a descarapelar la piel, pero proveniente de lo mismo, ¿no? Bueno, Ujú. Bueno, continuamos continuamos. con la lectura. Y señor de 45 años con problemas de cataratas. Nos pregunta si hay algún auxiliar en estos casos o qué es lo recomendable. Mire, como tal, un nutriente. Ya lo he dicho en diferentes ocasiones lo reitero en esta ocasión. Un nutriente que revierta una catarata hasta ahorita no existe, casi por lo general es quirúrgico. Hay algunos tratamientos dependiendo del grado o el avance de la catarata, la invasión que tenga, donde recomiendan algunas gotas oftálmicas que pueden ayudar a detener el proceso degenerativo de la catarata, pero como tal, no. Lo que sí se puede hacer, porque comúnmente al paciente se le explica cuando va a entrar a este proceso de cirugía por cataratas, comúnmente se le explica y se le dice, pueden volver a aparecer, no es algo que te lo quita ahorita y ya nunca más te van a volver a aparecer. Sí se pueden dar antioxidantes que favorecen mucho la mucosa y que retardan o retrasan el envejecimiento de la mucosa ocular y esto permite que no se presenten tan rápido o que con el paso del tiempo y el uso de los antioxidantes no se presenten las cataratas. Estos nutrientes son la cúrcuma, son el glutatión y son la granada. Estos tres son los que más favorecen a la salud ocular. Ojo, son tomadas, no se aplican en el ojo, pero van acompañadas de tratamiento médico. Comúnmente cuando ya hay una circunstancia de este tipo, se mandan 5 gotitas de granada con 5 gotitas de glutatión y se manda también 5 gotitas de cúrcuma, todas juntas en medio litro de agua para tomar durante el día. Muy bien, pues ahí lo tenemos y repitiendo que son tomadas, ¿no? Nunca aplicar en forma, inclusive la parte de los serums o las cremas, que siempre sean alejadas de los ojos, ¿no? Para que no haya irritación. Y pregunta también, dice, mi pregunta es, en la mañana usted me dijo que tomara, no recuerdo que este caso no lo logré asociar cuál era el tratamiento en su momento que tenía la persona, pero se le había dado la sugerencia de NAT 10 gotas junto con glutatión, 10 gotas y Dreaming Deep 5 gotas en medio litro de agua por la mañana
5 gotas de granada, 5 gotas de granada y cada 8 horas 7 gotas de chía, 3 veces al día cápsulas de cúrcuma y por la mañana. Y manifestaba, aquí lo que no recuerdo es para qué fue la sugerencia, ¿no? Dice que siente agruras en la noche y no puede dormir. Nos pregunta si puede tomar Dreaming Deep, cuántas gotas, pero aquí también te extiendo la pregunta si alguno de estos, por tomarlo muy noche o por alguna condición particular, pudiera generar esta cuestión de agruras y si habría que ajustarlo o cuál es el que sugieres. Más bien yo sugeriría que le baje las gotas tanto al NAD como al glutatión, 5 gotas y 5 gotas. Está bien que se tome las 5 de Dreaming en medio litro. Y en la parte de la granada hay que bajarle a 3 gotitas también. La chía está perfecta, se puede quedar así. Y la cúrcuma está bien una capsulita. El Dreaming se puede tomar también por la noche. En el día lo estamos mandando por el hecho del sistema nervioso, pero en la noche también puede tomarse de 5 a 10 gotitas a tolerancia. Pero sí es importante ver la parte de las agruras desde cuándo están o si empezaron a partir de la suplementación para poder hacer un cambio en mucosa e identificar, sobre todo puede ser de vías biliares o puede ser de estómago. Hay que identificar qué es lo que cambió el pH y eso nos hace que de repente se pueda manifestar. Muy bien. Y bueno, por acá nos preguntan, y creo que va a haber otra pregunta del correo para tinnitus y vértigo. ¿Cuál es la recomendación? Recuerden que por ahí he explicado que la parte del tinnitus y el vértigo son un poquito complicados de tratar porque hay múltiples causas, pueden ser multifactoriales y pudieran estar ocasionadas desde el daño en la parte de los conductos, en la parte de la membrana, en la parte de los huesecillos, de la parte del yunque, el martillo, y todo esto al final del día se considera una cuestión anatómica que es de repente es muy complicado corregir desde la parte nutricional o desde la parte médica. A veces se tienen que hacer intervenciones quirúrgicas o intervenciones más invasivas para poder corregir esto. Una de las cosas que nos ayuda mucho con el vértigo, ojo, nos ayuda, mas no es un tratamiento para quitarlo, siempre y cuando este no sea de tipo anatómico, auditivo, es precisamente el jengibre. Puede tomarse 5 gotitas de jengibre en la mañana y empezar a ver cómo se siente en condición del vértigo. Otro de los nutrientes que también nos ayudan mucho es la cúrcuma porque desinflama. Muchas veces el canal auditivo está muy inflamado y la cúrcuma nos favorece. En estos casos le recomiendo que empiece con una capsulita por la mañana. Yo me quedaría ahorita solo con esos dos para ver si hay una respuesta. Si con estos dos no hay una respuesta, lo más seguro es que el problema sea más de tipo anatómico y ahí sí se necesita ciertos estudios que se mandan a hacer y una intervención médica quirúrgica o de tipo invasivo que ya lo vería con su médico tratante. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, esta pregunta que nos llegaba también por anticipación es un señor de 61 años que toma metformina porque es señora, porque es prediabética hace más de 10 años, pero a raíz de tomar la cúrcuma ha sentido mejoría. Ya muy bien. Dice, quiere saber si ya podría dejar la metformina. Miren, en este caso, como empresa y como profesionales de la salud responsables de lo que es la nutrición, yo le diría que nosotros no podemos retirar los medicamentos, tendría que hablarlo con su médico, que le vuelvan a hacer los estudios para ver cuánto ha cambiado y el médico es quien lo retira. Nosotros no tenemos autorizado esa parte de decirle sí, ya déjelo, no lo tome, solamente ellos son los que están autorizados. Perfecto, pues ahí a tomar nota y esperemos que sí sea el que él pueda darle el alta, ¿no? En este caso. Pregunta, para un varón de 48 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, ¿cuáles serían las sugerencias que podemos recomendar? Mira, comúnmente en el EPOC utilizamos mucho el jengibre, el citrus y el glutatión. Aquí nada más hay que revisar la condición de qué tan viable es el meterlo en agua, porque en muchos pacientes con EPOC de repente tienen terapia o restricción
de agua. Entonces, si no tiene ninguna restricción, ninguna complicación, puede poner las 20 gotitas de citrus, 10 de glutatión y 10 de jengibre para que le ayude a empezar a limpiar el pulmón. Y a la par se da una capsulita de cúrcuma por las mañanas. Muy bien. Recuerdo esta pregunta, no la había agregado, pero nos hacían la consulta de cuál es la diferencia de tomarlos con agua, diluido con medio litro de agua, o en un traguito cuando es más concentrada, y en qué casos recomiendas una u otra. Miren, lo explicábamos de esta manera. Cuando lo tomamos en toma única o dosis única en el día, se le llama saturación. Y cuando lo tomamos en agua, que lo mandamos en medio litro de agua, ese le llamamos impregnación. Por ejemplo, si es una enfermedad aguda, donde se acaba de presentar, donde los síntomas son recientes, es mejor una impregnación que una saturación. Por eso muchas veces les recomendamos tomarlo 3 veces al día, que es en poquita agua. En muchas ocasiones mandamos la cápsula de cúrcuma. Casi por lo general mandamos en agua porque cada vez que ustedes le dan un traguito, se hace una programación. Se le da una señalización a la célula para que estimule este cambio y comúnmente lo usamos en cuestiones crónico-degenerativas. Como les comentaba, las personas que han acudido a la parte del microscopio, muchas veces les dan botellita de agua y yo les digo, no es necesario que te la termines toda. Dale un traguito y solo ese traguito nos da el cambio. Entonces ya les explico si eso hace un solo traguito, cuando tú lo estás haciendo en el día, cada vez que tú lo haces tienes este cambio que estás viendo en el microscopio. No es que sea mejor o que sea más efectivo en agua medio litro o que sea más efectivo en toma única. Simplemente lo que hacemos es reprogramar la célula. Muchísimas gracias. Pues ahí tenemos el dato. Pregunta también, ¿en qué situaciones está contraindicada la cúrcuma? Claro que sí. Punto número uno, en hemorragias. Hemorragias hay que suspender. Por ejemplo, hay personas que tienen hemorragias de tubo digestivo, hay que suspender. Hay personas que tienen hemorragias nasales recurrentes, hay que suspender. Si la persona tiene anticoagulantes, hay que tener cuidado porque la cúrcuma potencia los medicamentos anticoagulantes. Y en los pacientes que tienen quimioterapia, hay que tener su ventana terapéutica de 5 a 10 días antes y 5 a 10 días después. Esas serían las tres condiciones más importantes o más relevantes. Y la que siempre decimos que esa es una indicación o una contraindicación absoluta, o sea, no se puede mover de ahí, es si la persona presenta alguna reacción alérgica. Recuerden que muchas veces no sabes que eres alérgico hasta que entras en contacto con el nutriente o con la sustancia y presentas una reacción. Entonces, a la más mínima respuesta de reacción alérgica, hay que suspenderla. ¿Cuáles pueden ser estas? Puede ser erupciones en la piel, enrojecimiento, dolores. Puedes presentar anafilaxia, que se cierra la garganta. Puedes presentar entumecimiento, no solo con la cúrcuma, estoy hablando de alergias en general. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta porque, como les mencionaba, a veces no sabes que eres alérgico hasta que se presenta. Muchísimas gracias. Volviendo al tema que se está tocando ahorita en las preguntas, hablan de los tipos de desintoxicación, ¿no? Que por allá hemos hablado que existen varios y nos preguntan, dice, ¿puedes hablar de desintoxicación celular, metabolismo también o los tipos que existen? Sí, claro. Mira, cuando hablamos de desintoxicación celular, hablamos de todas las células en general. Todas las células tienen la misma reacción en sentido de desintoxicación, porque al final del día utilizan las vías, ya sea la vía lipídica o la vía hídrica, que es agua o grasa. Entonces, normalmente cuando mandamos la de desintoxicación celular, es precisamente la de jengibre, la de chía y la de citrus. Ese comúnmente es el básico, la desintoxicación básica, que nos ayuda, nos favorece y nos desintoxica. Puedes hacer uso de, cuando hablamos metabolismo, no hablamos de la parte digestiva, sino hablamos del metabolismo celular,
donde ya existen intercambios entre una célula y otra. Comúnmente nos vamos a ir a metabolismo hablando de órganos como el hígado, como el riñón, como el páncreas, como los pulmones, que ya tienen un intercambio metabólico más avanzado. Comúnmente para este tipo de casos utilizamos más lo que es el glutatión, el jengibre, la granada, que son más viables para la parte metabólica, hablando de hormonas, insulina, hablando de ciertas sustancias que nos van a favorecer un poquito más al metabolismo celular. Y también por ahí tenemos otro que es el de desintoxicación del sistema nervioso, que también el sistema nervioso, más en la actualidad, por el estilo de vida que tenemos, los riesgos que se viven en la actualidad, el sistema nervioso termina con muchas neurotoxinas, mucha toxicidad, tanto ambiental como sistémica, como de impacto, que termina, por eso muchas personas terminan con el burnout o terminan también con la parte de depresión, que ahora se le llama distimia, antes era depresión funcional, ahora se le da el nombre de distimia, que son personas que al final del día viven, digamos, me despierto porque tengo un trabajo y tengo que cumplir con el trabajo, como porque tengo que comer, porque sé que es parte de mi día a día y hago mis actividades por hacerlas, más no por tener un sentido o una motivación. En estos casos se utiliza más lo que es el Dreaming Deep, lo que es el NAT, lo que es incluso a veces la granada, a veces la chía, dependiendo de lo que queramos hacer con el paciente. También se le hace una desintoxicación de ese tipo. Perfecto, pues continuamos y ahí tenemos un poquito más de contexto. Ya luego me encargo de hacer publicidad, ya estamos trabajando en eso para hablarles de los tipos de desintoxicación, que va a estar excelente que recomendemos como ya en esos protocolos, ¿no? En este caso nos comparte una pregunta una persona con esclerosis múltiple y autismo, está desahuciado, dice qué podríamos hacer. Tiene 33 años, ya tiene año y medio que se le ha etiquetado de desahuciado y lo que está tomando actualmente nos los pone por aquí, Tamsulosin de 4 miligramos, me parece que es. Le quité ahí por Claro ahí que la sí, otra información, pero ese es el medicamento que está tomando. claro que sí. Mira, uno de los nutrientes que más utilizamos en la esclerosis múltiple es precisamente la cúrcuma y en estos pacientes la mandamos o la indicamos en una capsulita 3 veces al día los primeros 3 meses porque hay que trabajar sobre el proceso de inflamación. En estos pacientes utilizamos también los omegas, tanto el 5 como el 3, el de chía y el de granada, y lo combinamos con lo que es el NAT. Entonces, en este caso, recomendamos 20 gotitas de chía, 10 gotitas de granada y 10 gotitas de NAT en medio litro de agua para tomar durante el día. Y esto nos favorece mucho a ambas condiciones. Muy bien. Por aquí nos preguntan, nos agradecen la respuesta a uno de los casos y nos preguntan por cuánto tiempo es recomendable tomar lo que va indicado para cada enfermedad. ¿Hay un periodo que tú sugieres básico? Mira, una célula termina modificándose o reprogramándose en 3 meses, pero ahí sí hay casos en los que, digamos, es una forma individualizada. Por ejemplo, tenemos casos de pacientes diabéticos que tienen un año tomándolo y no sé, a los 8 meses empezó su regulación. Porque recuerden, yo siempre les digo a los pacientes, no te enfermaste de la noche a la mañana. O sea, no fue que ayer estabas bien y hoy amaneciste con diabetes. Tienes años con ese proceso y revertirlo no te va a costar un día, 2 días, 3 días, un mes. Nos va a llevar un tiempo volver a programar la célula. Entonces, al final del día es importante que nosotros hagamos conciencia de que lo que estamos tomando son nutrientes, no son la parte de, digamos, químicos que los voy a tomar y me van a generar una cuestión de toxicidad a largo plazo. Por eso damos dosis muy bajitas, por eso lo mandamos en agua, por eso de repente les pedimos que si les dimos alguna recomendación, se vuelvan a conectar los jueves y nos vayan comentando cómo van, cómo se sienten, para ver si tenemos que, perdón, si tenemos que modificar las dosis. Entonces,
Depende mucho del caso, depende mucho de la patología. Por ejemplo, este caso anterior que comentan que médicamente o clínicamente ya no encontraron qué más hacer con este paciente, pues no es algo que el paciente vaya a tomar una semana y vaya a cambiar totalmente. Hay que darle su tiempo a la célula para que empiece a nutrirse y por sí sola la célula empiece a regularse. Entonces, depende mucho del caso, depende mucho de los hábitos de la persona. Es por decirles algo, si yo, no sé, mi trabajo depende de desvelarme hasta la 1 o 2 de la mañana y luego me tomo el Dreaming, pues obviamente si mi ritmo de trabajo no cambia, pues lo voy a tomar por mucho tiempo, porque al final del día es un ritmo de trabajo que me está perjudicando. Si yo no tengo buenos hábitos de alimentación, siempre voy a estar inflamado, entonces siempre voy a necesitar cúrcuma. Esto va de la mano de entender que son nutrientes que hay que acompañarlos de actividad física, de alimentación, de la parte de trabajo y manejo de emociones. Es todo un conjunto para poder mejorar una salud integral. Entonces, este punto depende mucho del paciente, depende mucho del caso. Comúnmente lo mandamos 3 meses para que el paciente empiece a notar cambios en su célula, pero sí les insisto mucho y les repito, no, no, una enfermedad que lleva 3, 4, 5, 10 años no va a cambiar en una semana ni en un mes. Nos vamos a tardar un poquito más. Hay pacientes que el hecho es de 6 meses a un año. Hay pacientes que su célula responde muy bien y al mes tenemos muchos cambios y hay que hacer adaptaciones. Pero por eso es importante que ustedes se conecten, que si recomendaron algo, que los pacientes se conecten, que las personas se conecten para que también ellos tengan esta información y podamos difundir esta parte de la nutrición celular. Sí, que el cambio también puede venir de varias formas, ¿no? Puede que un producto lo tomes queriéndote aliviar de un dolor que tienes años y tengas una mejora en tu digestión, en tu calidad del sueño y vas a ir a lo largo de ese periodo experimentando que tu calidad de vida es mejor, tal vez no en el grado que tú querías concretamente eso, pero a final de cuentas tus células absorben de la forma que intentan regular tu organismo, ¿no? Así es. Y esta pregunta también dice, ¿qué recomiendan para migraña? Bueno, esta era la que se repetía, ¿no? Migraña, vértigo y terrible tinnitus, que ya nos habías comentado que era delicado. Entonces, está posiblemente solo agregándole la parte de la migraña que era diferente a la otra pregunta que Sí, llegaron por que aquí. igual lo que siempre les explico en la migraña también es multifactorial. Nos ayuda mucho la cúrcuma, es uno de los nutrientes que más nos ayudan para migraña y cefalea, pero sí hay que ver porque, por ejemplo, hay mucho paciente que tiene migraña tensional, hay paciente que tiene migraña en racimo, hay paciente que tiene migraña vascular, hay paciente que tiene migraña por alimentos, chocolate, grasa, X, ciertos nutrientes, picantes, otro tipo de alimentación. Entonces, aquí sería importante que si tienen alguna persona que presenta migraña, tratemos de investigar un poquito más a profundidad cuándo le da la migraña, si le da con reflejo de la luz, si le da cuando come grasa, si le da cuando se tensiona, cuando tiene alguna emoción, si también de repente la migraña se presenta porque no durmió, porque tomó alcohol o X situación, que tengamos un componente que lo acompañe y lo detone, es más fácil para nosotros poderlo trabajar, porque también hay muchas pacientes o personas que presentan migraña y lo que tienen es un hígado graso, tienen una inflamación o una deficiencia de enzimas hepáticas y esto es lo que está ocasionando que se presenten las migrañas. Entonces sí es importante que investiguen un poquito más en el sentido de que el paciente nos pueda dar información de si ha identificado cuándo se presenta la migraña y esto nos va a dar un panorama más amplio para poderle dar el nutriente necesario que lo va a acompañar, digamos, en este proceso de poder revertir a nivel celular lo que está ocasionando la toxina. Muchísimas gracias. Y ahorita, antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera hacer una mención. Nos pidieron ahí una persona que se interesó mucho en la parte de la granada, le llamó mucho la atención la tecnología y los beneficios y nos comentaban que tenía mucho tiempo buscando un producto hasta que dio con ese y si pudiéramos dedicarle un espacio para hablar en general de los beneficios o esas diferencias que
tú ves desde la parte médica que nos pueden apoyar como auxiliares nutricionales, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto, Dani. Pues miren, la granada, al ser un omega, tiene muchos beneficios, empezando por beneficios neuronales o neurológicos, empezando porque nos ayuda mucho con la neuroconexión. Aparte de eso, nos ayuda con las vainas de mielina y también nos ayuda con enfermedades neurodegenerativas. Nos ayuda mucho en combinación con el Dreaming, con lo que es Parkinson, lo que es epilepsia, lo que es el autismo, lo que es el síndrome de Down, lo que es el Asperger. Nos ayuda bastante. Nos ayuda mucho o su primordial investigación en cuestión de lo que es el omega 5 de Granada específicamente en nanotecnología, porque algo bien importante es el omega 5 no, ¿cómo les diré? No existe a nivel nutricional la posibilidad de suplementarlo si no es en nanotecnología. ¿Por qué? Por el tipo de complejidad del omega. Entonces, realmente es importante porque su investigación va muy enfocada en el paciente con Parkinson y en el paciente con diabetes. Todas las investigaciones que ustedes van a encontrar a nivel médico-científicas con los estudios que se hicieron se hacen precisamente basados en estas dos patologías. Claro que tiene muchos más beneficios, pero tiene un impacto muy importante o muy impresionante en lo que es el paciente con diabetes, porque lo que hace es que mejora la sensibilidad a la insulina y por ende vamos a tener un beneficio o un efecto en la reducción de la glucosa. Después de eso, en la cuestión de metabolismo, también mejora mucho porque ayuda a la conversión de los carbohidratos en energía, en ATP y activación de las vías metabólicas, específicamente de la glucosa. Y algo súper importante en la granada es que también nos ayuda muchísimo en los trastornos autoinmunes. ¿Por qué? Porque al ser un omega, lo que hace el omega entra en la actualidad como un inmunomodulador. ¿Qué quiere decir esto? Nos ayuda a que nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, active sus defensas, tanto lo que son eosinófilos, basófilos, linfocitos T, linfocitos B, monocitos, que todos estos tengan la forma y la estimulación correcta para que puedan trabajar como deben de trabajar. Entonces, realmente es un producto que tiene un impacto muy importante a nivel celular, sobre todo en parte metabólica, como hablamos de sensibilización de insulina, disminución de glucosa, incluso también trabaja sobre lo que son las apolipoproteínas de alta densidad, como el colesterol LDL y los triglicéridos. Y también es importante en la función como un antioxidante. Perfecto, pues ahí tenemos un resumen. De igual tenemos una charla en el que se habla, son 40, 50 minutos enfocado en la parte del omega 5, pero hay muchos beneficios, ¿no? Yo veo mucho en internet que a veces está muy asociado como a un solo ámbito, como que encuentras muy de marketing, para envejecimiento o a un neurodegenerativo, pero hay muchos nichos en el que es muy, muy poderoso, ¿no? Desde, saqué un artículo de la parte deportiva, microcirculación, para energía, para glucosa, o sea, hay mucho, tiene un margen muy, muy amplio, entonces por ahí lo vamos a estar explotando muchísimo, muchísimo más y pues sacando material siempre basado, digo, yo se los paso luego el artículo y luego ya hago como un resumen de una forma más marketing y más, que sea más fácil la idea, pero basado en la parte del artículo y tiene muchísimos, muchísimos, entonces pues ahí lo vamos a estar compartiendo. Quedan algunas preguntas por aquí en el chat y bueno, nos hablan también de las dosificaciones, ahí ya quedó entendido que puede variar. Y nos preguntan, ¿qué se sugiere para rosácea? Claro que sí. Mira, la parte de la rosácea manejamos mucho vía oral, lo que es el glutatión, lo que es precisamente la granada y lo que es el NAT. Vas a poner 10 gotitas de glutatión, 10 de granada y 5 de NAT en medio litro de agua para tomar durante el día. Pero en estos casos sí es muy importante el uso tópico del sérum de vitaminas. El sérum de cúrcuma lo vas a utilizar durante el día y el sérum de vitaminas C, D y E lo vas a utilizar por la noche. Ujú. Muy bien.
Nos preguntan, dice, en el caso de un paciente de 30 años con meningioma grado 2 en la región frontal, ¿qué productos puede ayudar en esta situación? ¿Se puede hacer llegar un informe médico? ¿Nos los pudieran hacer llegar por correo para poderlo compartir ya con anticipación? Lo pueden hacer así. Igual me doy la tarea de pasarles el correo y ya lo vemos como más personalizado, ¿no? Si les Sí, creo que parece, ahí tiene que ser un poquito más personalizado para poder ver la gravedad, la complicación y si ya se le está dando algún tratamiento o alguna propuesta médica. que me doy la tarea de enviarles a finalizar el correo, que es de soporte en NProtec, y es un correo de Gmail donde enviamos, digo, no lo usamos para soporte, lo usamos para soporte de las charlas de salud, y por ahí yo ya clasifico los casos con los que me envían ya con en cuestión médica. Nos preguntan por acá, dice, mi mamá tiene 86 años y tiene artritis e intestino permeable. ¿Qué le puedo ayudar? Claro que sí, con mucho gusto. Miran, comúnmente en el intestino permeable es muy importante la chía y el jengibre. Damos 20 gotitas de chía y 5 gotitas de jengibre en medio litro de agua para tomar durante el día. Pero también es súper importante en estos casos el uso de cúrcuma, pero recomendamos que sea una capsulita por la mañana para ver la tolerancia. Muy bien. Nos preguntan, dice señora, 31 años, pecos y ha aumentado mucho de peso. No, no entendí la primera, Dani, ¿qué tiene? Nos escribió pecos, no entiendo la... A ver, déjame meto al chat para ver si lo puedo ver. Si nos puede aclarar por ahí. No sé si se refiere a que le han salido como pecas, que de repente esto tiene mucha relación Con el aumento de, eh, de peso. con la resistencia a la insulina, pudiera ser. Pero pues sí, si nos puede aclarar un poquito Ujú. a qué se refiere, nos ayudaría mucho. Muy bien. Sí, Continúo ahorita de forma rápida. Dice, para el estreñimiento, para una persona de 77 años, ¿qué sería recomendable? También tiene insomnio. claro que sí. En esos casos lo ideal es la parte de NAT y Dreaming Deep, 5 gotitas y 5 gotitas en medio litro de agua para tomar durante el día. Muy bien. Y por acá nos escriben, dice, yo empecé tomando todo, dice glutatión, jengibre, cúrcuma, chía, granada. Dice, ¿está mal? Yo y mis hijas. Y nos pregunta si está mal la dosificación o no, porque ella está tomando todo. En este caso dice, tengo hipotiroidismo de Hashimoto y tuve todas las gastroenteritis y se me hicieron intestinos permeables y situaciones de piel. En ese caso, ¿cómo pudiera ajustar ahí la recomendación? Mira, comúnmente yo no recomiendo que se tomen todos juntos. No quiere decir que no los puedo tomar a la par, pero muchas veces me ha tocado que, como son gotitas, de repente es que agarran una tacita y meten ahí eh, todas las gotas y hacen la toma. Entonces, ya lo hemos demostrado en el microscopio. Varias veces me ha tocado demostrarlo el por qué no recomiendo que se pongan todos juntos, porque lo que hace, la célula tiene algo que se llama retardo de acción o retardo metabólico. ¿Qué es esto o qué significa un retardo metabólico o un retardo de acción? Muchas veces tu célula está trabajando bien en el sentido de que le estás dando nutrientes, pero cuando los tomas todos, haces una pequeña parálisis celular. ¿Qué quiere decir? En el microscopio vemos cómo de repente hay células que están trabajando súper bien y les damos todos los nutrientes de golpe en una toma y de repente la célula hace una pausa y empieza a trabajar lentamente. De traer una buena velocidad del eritrocito, empezamos a ver cómo el mismo eritrocito empieza a trabajar muy lento. No quiere decir que no va a trabajar, no quiere decir que va a pasar esto, pero de repente eso es lo que ocasiona que muchas personas nos digan, ¿sabes qué? Yo me los tomo y de repente como que me da un bajón, como que siento sueño, como que de repente me duele la cabeza, de repente me duele el estómago, porque se hace esa parálisis celular momentánea. Si ustedes quieren, son
30 segundos, 45 segundos, un minuto, pero eso es suficiente para que la célula pierda ciertas propiedades. Entonces, por eso siempre es importante que lo tomen. Si quieren tomar todos, los pueden tomar todos, pero por separado. ¿Por qué? Porque al final del día hay que ver la interacción de cada nutriente con mi cuerpo. Hay fórmulas o hay combinaciones que de repente les damos porque son combinaciones que ya las hemos usado con muchos pacientes y que ya las hemos visto a nivel de microscopio cómo mejoran la célula. Entonces, puedes tomar todos, pero te recomiendo que los hagas por separado para poder ver la interacción con tu cuerpo y poder ver cómo puedes mejorar o si necesitas una dosificación más alta de alguno o una dosificación más bajita, porque también los nutrientes hacen sinergia y cuando los combinas hay muchos nutrientes que al hacer sinergia se potencian y a veces tienes que bajarle la dosificación. Perfecto. Bueno, ya nos dijeron que era ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico, la pregunta que estaba volando. Igual ahorita la Ah, estoy ok. guardando, pero pues te dejamos ahí si nos puedes responder rápidamente. Sería la última pregunta de hoy. Claro que sí, Dani, con mucho gusto. Miren, en síndrome de ovario poliquístico nos ayuda muchísimo el uso de cúrcuma, una capsulita cada 8 horas el primer mes. Después, el segundo mes ya nos podemos ir a cada 12 horas y el tercer mes ya nos podemos quedar con una sola cápsula al día. La combinación de chía con jengibre en agua, 20 gotitas de cada una, en este caso sí metemos 20 para tomar durante el día. Y por último, el uso de granada, 3 gotitas en la mañana y 3 gotitas por la noche. Muy bien, te agradecemos muchísimo. Ahorita por respeto a tu tiempo la vamos a frenar hasta aquí. Me estoy quedando con las preguntas para poderlas clasificar y organizarlas en futuras sesiones y seguir nutriendo la parte de la inteligencia artificial precisamente con las preguntas y las respuestas que tuvimos hoy. Les recuerdo que por acá va a estar para disposición de todos nosotros el asistente que pueden entrar ahí, se registran siendo socios, crean una cuenta y les va a permitir estar recapitulando por más información. Algunos estamos preguntando cosas que otros ya preguntaban por nosotros y eso hace que esté a disposición más información. Que pasen una excelente noche y un excelente fin de semana. Nuevamente, muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias a todos. Hubo muchísima participación, cerca de 50 personas, un poquito más en algunos momentos que se conectaron. Así que les agradecemos nuevamente ese interés y que nos ayuden a llevar a más personas esos beneficios. Que parta esto es una oportunidad de negocio, pero parte siempre y cuando en el bienestar de los demás y en ese servicio. Entonces, qué bueno que el resultado de eso para todas partes salga un proyecto muy interesante. Así que bendiciones, que pasen una excelente noche. Nos vemos la sesión de mañana. Tenemos en la misma liga una oportunidad de la parte de negocio y ya hablamos de esa parte del proyecto. Así que pasen una excelente fin de semana si no los vemos por ahí mañana y que pasen también una excelente noche. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias y Dani, estamos nada conectados. más Sí. para finalizar, me gustaría mandarle por ahí saludos me tocó tener una reunión con las personas de Estados Unidos, de todos los que están allá, los líderes, y decirles que ya estamos trabajando en lo que nos pidieron. Por ahí Dani ya está informado, ya estamos trabajando en eso. Me gustaría por ahí después tener una reunión con los líderes de cada país para poderlos apoyar en las necesidades que tienen para poder difundir un poquito más lo que es la parte de la salud. Pero pues por ahí les mando saludos a todos en general, a ellos en esta parte porque sí fue muy importante su retroalimentación y pues ya estamos trabajando en eso y próximamente pues les tenemos más sorpresas en el área de la salud y en la parte de el bienestar en este sentido. Cuídense mucho y me gustó mucho estar con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Sí, se va a pasar para toda la comunidad, ¿no? Esos beneficios, esas ideas que nos compartieron van a ir para todos. Así que enhorabuena y pues muchas partes que te están pidiendo. Así que ya luego iríamos gestionando. A veces la parte de los vuelos, los horarios, el equipo es lo que lo complica mucho, pero sé que en varias partes y primero Dios yendo, desarrollándose más la comunidad, va a haber oportunidad para con todos aquellos. Que pasen una excelente noche. Hasta luego y nos vemos Hasta pronto. luego. Hasta luego.